mí la terapia ocupacional es una rama de la medicina que se encarga de la rehabilitación mediante el uso terapéutico de las ocupaciones. Una rama de la medicina que se encarga de apoyar a las personas para poder, que tienen alguna secuela de algún padecimiento o alguna enfermedad que los va a imposibilitar para poder incorporarse a su vida cotidiana. Entonces, parte de la terapia ocupacional es apoyar a las personas para que puedan poder incorporarse nuevamente y hacer sus funciones básicas, ¿no? Como comer, bañarse, cambiarse, caminar. Todo eso es parte de la terapia ocupacional, es hacer que esas personas sean autosuficientes y puedan desempeñar sus funciones básicas, ¿no? Dentro de la sociedad. Y es un arte en el cual llevamos al paciente a su mayor independencia por medio de la ocupación. Y gracias a esto, la terapia ocupacional tiene una gran rama amplia de varias técnicas, aplicaciones y estudios por los cuales llega a la independencia y lleva también al paciente a esto. Que recupera las capacidades funcionales del individuo, a diferencia de la terapia física, en la cual solamente restituye articulaciones, músculos, huesos. La terapia ocupacional le da la oportunidad al paciente de reinsertarse a las actividades normales, pudiendo con eso alimentarse, vestirse, moverse. En fin, es una de las disciplinas más completas de la medicina para recuperar capacidades perdidas en algún accidente, en alguna malformación desde nacimiento, como podría ser el caso de la focomelia, que no tengan brazos y que entonces los pies les sirven para hacer todas las actividades y sustituyen, amén de que requiere el conocimiento del terapeuta para poder hacer prótesis, darle al paciente la capacidad de poderse valer por sí mismo. Es la ciencia que se encarga de rehabilitar a las personas en su mayor independencia posible. Principalmente como terapeuta ocupacional o como lo que he aprendido, pues yo siento que nos encargamos más en las actividades de la vida diaria, ¿no? Como ayudar a las personas, por ejemplo, en vestido, desvestido y esas cosas que pues son de la vida diaria, como tal lo dice. Gracias. Es una rama de la medicina que ayuda a las personas a rehabilitarlos para prepararlos en sus actividades de la vida diaria. Es que, ustedes se preparan para lo que es ayudar a las personas que sufren alguna discapacidad. En este caso, me ha tocado ir a terapia física y mi terapeuta está casado con un terapeuta ocupacional. Y tenía una señora que acababa de perder sus brazos. En este caso, él me hizo una pregunta, me dijo, ¿cómo puedes, cómo ella se va a poner una toalla sanitaria? Entonces yo dije, vaya, qué gran hazaña, ¿no? Tendría que hacer. Para mí terapia ocupacional es eso, personas que buscan maneras de apoyar a las personas que lo necesitan. Es el arte de conseguir la máxima funcionalidad de una persona con una discapacidad física, intelectual, conductual, cognitiva o una combinación de ellas. Todo esto a través de la actividad, y la actividad tiene que ser con un objetivo específico o general, y esto va a ser en base a las ocupaciones que la persona tiene, ya sean ocupaciones, sus ocupaciones y sus actividades, tanto actividades de la vida diaria o instrumentales, el trabajo, el juego y el ocio. Es una profesión que se encarga de lograr la mayor independencia posible de un paciente mediante la ocupación y mediante las actividades de la vida diaria. Una profesión muy loable que ve al ser humano como un todo, con todas sus esferas y con esto integrándolo en todas sus áreas, tanto social, familiar como laboral. Para mí la terapia ocupacional es una ciencia de la rehabilitación y la habilitación. Muchísimas veces, sobre todo los profesionales de la salud diferentes a nosotros, creen que lo único que hacemos es rehabilitar, ¿no? Entonces terapia ocupacional es sinónimo de discapacidad, es sinónimo de discapacidad física, es sinónimo de niños, es sinónimo de enfermedades laborales. Y en mi caso, yo no trabajo con ninguna de las anteriores. Yo trabajo con niños, pero con dificultades de aprendizaje. Ahí no hay ningún daño cerebral adquirido, no hay ninguna neuropatología, no hay nada desde lo físico o cognitivo que esté limitando el actuar y el desempeño de los niños con los que trabajo.
sino por situaciones contextuales o demás, requieren de la intervención. Entonces la terapia ocupacional es una ciencia que está favoreciendo las habilidades físicas, cognitivas, sensoriales, mentales, sociales, etcétera, de los seres humanos para ayudarlos a alcanzar los máximos potenciales de funcionalidad, de manera que se sientan hábiles, capaces para asumir los retos que les da el contexto cotidianamente. Es una disciplina de la salud que por medio de sus profesionales tiende a propiciar a la persona herramientas para mejorar su calidad de vida. Estas herramientas pueden ser actividades terapéuticas, ¿no? Dinámicas grupales, asesoramiento familiar, todo dentro de un marco psicoterapéutico. ¿Qué entiendes por análisis de la actividad? Por ejemplo, en cada paciente que hay se le realiza alguna actividad. Entonces, al realizar la actividad, pues esta actividad tiene todo un proceso. Entonces, en el caso de algún paciente, por ejemplo, tenemos que observar cómo hace la actividad desde el principio, cómo para ejercer la actividad, cómo es que va a empezar, cómo aborda la actividad, cómo la realiza, ¿no? Por así decirlo. Entonces toda esa actividad pues tiene el análisis que nosotros vamos a checar si lo está haciendo correctamente. Bueno, yo entiendo por análisis de la actividad que es el medio por el cual se evalúa y se hacen los previos exámenes y pruebas a cierta actividad, y es con la que se evalúa también al paciente y evaluamos en cuanto a sus actividades de la vida diaria y así poder aplicar un tratamiento, y también de esa misma forma vemos la aplicación de algún modelo o marco de referencia. Bueno, que el análisis de la actividad es cómo tú vas a valorar a tu paciente con una actividad, vas a valorar cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas en esa actividad. Bueno, dice que entiendes por análisis de la actividad y análisis de la ocupación. Análisis de la actividad para mí es pues ver todo lo que compone cuando realizas una tarea, por ejemplo, cuando realizas un deporte, ver los componentes, qué articulaciones mueves, qué ocupas y todo eso. Análisis de la actividad es en general a todas nuestras actividades de la vida diaria que realizamos. De alguna actividad en específico podríamos hablar, o de actividades de la vida diaria. La actividad son esas tareas específicas que realizamos a lo largo del día. Te doy un ejemplo. En el aula el niño tiene que picar, recortar, rasgar papel, colorear, pintar, superar obstáculos, qué sé yo. Esas son las actividades que está haciendo inmediato. Entonces yo analizo los pasos que ejecuta el niño para realizar esas actividades. Es el examen detallado de una actividad para conocer sus características, cualidades, requerimientos, tareas y secuencias para extraer así las conclusiones, considerando siempre por separado las partes que van a formar esta actividad. Y análisis de la ocupación me suena más como a pues realmente observar un trabajo, pero es como más preciso, como por ejemplo el trabajo de una secretaria, ¿no? Revisas la postura, los movimientos que tiene, las posiciones que toma a la hora de realizar su trabajo. Y análisis de la ocupación enfocado a lo que realiza mi paciente, a lo que se dedica. Por ejemplo, un veterinario que tuvo un trauma de clavícula, una luxación de clavícula, una secuela de fractura de clavícula. En su análisis de la ocupación vamos a ver cómo se reintegra con el trabajo que tiene que realizar, con la fuerza que realiza, con la práctica con los animales, o todo este esfuerzo o todo lo grueso que tenga que realizar con el segmento, con la parte afectada. Hay una mirada holística
de los actuares, de las tareas y las actividades que el niño ejecuta en la cotidianidad. La ocupación no es el trabajo inmediato. En el caso del niño, la ocupación principal es el juego y las actividades escolares, pero se debe tener en cuenta que sucede en casa, que sucede en los espacios de juego fuera del colegio, que sucede el fin de semana. Todos esos espacios de desempeño del niño conforman su ocupación. Entonces el análisis ocupacional va a reconocer al paciente, al usuario, al niño, etcétera, no solo dentro del espacio en el cual está con el terapeuta y no solo en su actividad productiva principal, sino dentro de los demás espacios y actividades cotidianas en los cuales está inmerso. Para mí eso es el análisis de la ocupación. Es el examen del conjunto de las actividades y tareas de la vida diaria, las cuales están organizadas con un valor y un significado que le da a la persona, ¿no? Y también le da un valor la cultura. Estas incluyen el autocuidado, el ocio, el tiempo libre y la productividad. ¿Qué es un marco de trabajo? Bueno, el marco de trabajo es desde un principio tenemos que aplicar para saber como los lineamientos, como las pautas principales, los puntos principales que vamos a tener con nuestro paciente. Ese conjunto de definiciones, de definición teórica, postulados y conceptos que proporcionan una descripción sistemática y un conjunto de prescripciones relacionadas con un aspecto o área específica del tratamiento de una persona. Y empiezo. ¿Qué es un modelo? Y es marco, modelo y el tercero, ¿cuál es? Método. Ya es la técnica que trabajamos en base a el marco y al modelo. Entonces, el modelo es en terapia ocupacional el que nos da las pautas sobre el manejo que debemos de tener con un paciente, como el modelo de la AOTA. Es una representación abstracta de la práctica profesional que representa las ideas o teorías de una disciplina y define la profesión y el rol del profesional a partir de los valores y creencias de esta disciplina, ensamblando así la teoría y la práctica para definir las acciones a seguir por parte del profesional. De acuerdo al autor, por ejemplo, me parece que Begoña trabaja cuatro modelos y 4 marcos, mientras que Pedro Moruña trabaja otros 5 y difieren contra Begoña, pero sí. ¿Podrías mencionarme 2 marcos y 2 modelos? 2 marcos, de 2 marcos está en cuanto a si es fisiológico, podemos encontrar el marco biomecánico, el marco médico, sí, el marco médico me parece. Y en cuanto a los modelos, podemos encontrar el modelo de ocupación humana de Cleo Foner, el modelo de... ¿qué otro modelo? Está el modelo canadiense, el MCRG, me parece que es el modelo canadiense de déficit ocupacional. Y pues gracias. El biomecánico se va a encargar para poder tratar algunas lesiones a nivel biomecánico, como dice el marco. Acá vamos a tratar a las personas que no tengan ningún daño a nivel del sistema nervioso central. Acá nos vamos a basar más en lo que es el movimiento, las posturas.
qué bonito! El marco cognitivo-conductual es uno de los marcos que a mí más me gusta y que más aplico cuando tenemos pacientes con alteraciones de tipo de memoria y cognitivo. Por ejemplo, si podemos tener un paciente adulto mayor, pero resulta que este paciente tiene alguna alteración de tipo senil que impacta en su memoria o en su seguimiento de indicaciones, este es el marco que voy a utilizar. O hablando de un paciente pediátrico, si el paciente tiene alguna cuestión como autismo o como a lo mejor déficit de atención, TDAH, hiperactividad, tengo que centrarme en la parte del marco cognitivo-conductual, porque entonces para mí no solo es importante la rehabilitación desde la parte física, sino también desde la parte gruesa, que en este caso sería la memoria, la cuestión de seguimiento de indicaciones, la tolerancia a la frustración, etc. Entonces, este para mí es uno de los más importantes y que creo que podría ser la diferenciación entre lo que hace un terapeuta físico y un ocupacional. A nosotros nos impacta desde la parte más amplia del tratamiento. No solamente es la movilización o no solamente es la repetición, sino también es entender las indicaciones y cómo el paciente está haciendo su actividad. El modelo canadiense de desempeño ocupacional trata sobre la funcionalidad de nuestro paciente. ¿Qué tan funcional es principalmente? Por ejemplo, este modelo podemos aplicarlo en ¿qué ejemplo les puedo poner? En un chico que tuvo una amputación traumática de mano, por ejemplo, tenemos que aplicar este modelo de desempeño ocupacional para ver qué tan funcional puede ser y qué tanto se puede reintegrar a su actividad o a su trabajo. El desempeño ocupacional pues es de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional y habla de la actividad como es una pieza muy importante para la persona, y este modelo pues maneja lo que es desde su perfil ocupacional, que es como su historia clínica, su análisis ocupacional, que es todo lo del tratamiento, que es como un SOAPS, digamos, que hacen los terapeutas, y de eso saca para trabajar todo lo que son sus actividades y que se va a trabajar con el paciente clínico. El modelo de ocupación humana, ya que este ve al usuario de manera integral y lo incluye durante todo el proceso terapéutico. Uso lo que es el marco conductual. También lo que ve es la inclusión del usuario a través de mejorar conductas, a través de reforzadores, y que apoya a lo que es la conciencia de la enfermedad. Bueno, este es muy bueno. Dentro del modelo canadiense, y algo que hace la diferenciación entre el modelo de Kiel-Hofner, podemos decir que dentro del canadiense recordarán que al paciente se le llama cliente. De repente se comentaba mucho de que la palabra paciente no está bien utilizada, porque un paciente es una persona que es eso, que es paciente, que espera. Mas sin embargo resulta que cuando sale este modelo canadiense lo que se hace es darle al paciente un valor. Y entonces, ¿qué ocurre? Al final no es un paciente, no es una persona pasiva, sino que se convierte en un cliente, y que como tal tú, al ser profesional de esta área, vas a tener que dar todo de ti para que el cliente quede satisfecho con tu trabajo. Es entonces que este modelo canadiense lo que hace es meter esta nueva palabra que es cliente, y entonces ahí ya todo lo demás cambia. Porque al ser mi cliente, yo como una persona que trabajo, tengo que hacer todo lo posible porque este cliente se vaya contento con mi trabajo y sobre todo con ese objetivo. Entonces me gusta bastante, me gusta la parte de llamarle cliente al paciente, que en realidad aquí en el estado de Oaxaca no está como tan de moda, pero creo que sí sería muy importante porque le damos otro tipo como de sentido a cada una de las personas que trabajamos. O también en algunas ocasiones se les puede llegar a llamar usuario, porque son usuarios de nuestro trabajo. Marco biomecánico. Bueno, pues principalmente con este marco trabajamos toda la parte física del paciente y por ejemplo un marco biomecánico aplicado a
una luxación de pulgar, por ejemplo. Nos da las pautas sobre la movilidad, sobre la funcionalidad, sobre la articulación, sobre el fortalecimiento que debemos de tener en ese paciente. Y pues como su nombre lo dice, aplicamos todo lo que implique o todo lo que tenga que ver con la mecánica o el movimiento de nuestro paciente. Bueno, yo quiero platicarles con respecto a un marco que a mí me encanta, que es uno de los que más utilizo aquí en el Seguro Social. Como ustedes saben, los pacientes que vemos más en esta área son pacientes con fractura. Entonces, el marco biomecánico es un marco bien bonito por medio del cual no es así como que al ser biomecánico tenga que ser muy físico, no, sino que también lo podemos aplicar por medio de la actividad. Es decir, yo tengo que buscar una actividad por medio de la cual el paciente con fractura de muñeca vuelva a tener los mismos rangos de movimiento. Pero entonces ya lo convierto desde una parte biomecánica, lo convierto a una cuestión de más tipo funcional. Entonces por eso a mí el marco biomecánico me gusta mucho, porque es un marco que aplico en el día a día y que me da la base para los tratamientos de mis pacientes. Y que de alguna u otra forma es muy importante que sepan que todo esto de los marcos, los modelos, de repente cuando estamos en la universidad decimos, es que porque es muy complicado, ¿para qué los necesito saber? Y al final es una parte básica que debemos de conocer porque nos dan las herramientas teóricas. Y podríamos decir en esta parte que esto es como nuestro credo, es algo que tenemos que saber, que aplicar y que hacer en el día a día, porque de esta forma también le podemos explicar al paciente qué es lo que voy a trabajar, siempre tomando en cuenta que el paciente es un ser funcional. A mí me importa regresarlo a sus actividades desde las básicas, instrumentales, avanzadas, pero también me importa mucho la parte laboral. Entonces, para mí, el biomecánico, que es uno de los que más aplico, el cognitivo-conductual, el de neurodesarrollo, cuando trabajo estimulación temprana, son de los que más me gustan. Entonces, y bueno, me encanta Kjell Högner, porque él dice que los seres humanos somos personas con sistemas abiertos, que estamos en constante cambio y que tenemos muchos aspectos volitivos en cuanto a nuestra parte de qué queremos hacer, de lo que deseamos hacer. Y para mí ese es uno de los mejores, porque creo que el ser humano tiene que empezar a ser visto desde la parte más holística. No solamente va por la muñeca, por la pierna, sino va por otros aspectos importantes dentro de su desarrollo del día a día.